El esparto es una fibra natural que crecía en determinadas zonas geográficas de la península ibérica y en particular también en nuestra comarca y en Villargordo, por tanto. Crecía en plantas que se llaman atochas, como esta que tenéis a mi lado, o también mata de esparto, que se arrancaba manualmente con una pieza que se llamaba arrancadores de esparto. Ese esparto era el esparto crudo, recién cocido, de los cuales un ejemplo tenemos ese. Este esparto se podía utilizar directamente como tal, como esparto crudo, o bien después de cocerse. El cocido podía ser de dos tipos, o bien hirviéndolo en grandes ollas de agua durante media hora o una hora, o bien metiéndolo en grandes estanques de agua, en balsas, durante 3 o 4 semanas. Entonces se producía lo que llamaban una cocción, que en realidad era una especie de fermentación. Una vez sacado el esparto, bien cocido en agua, bien sacado de las balsas, se picaba. Y para picarlo se utilizaban este tipo de mazas, picándolas encima de una piedra apropiada para picar. El esparto, una vez cogido, tanto crudo como cocido y picado, había que manipularlo, había que trenzarlo para producir las piezas que todos conocemos en nuestras casas o que existen. Ese trenzado era muy variado. Y el más sencillo era simplemente en lo que se llamaba cuerda, que eran dos hilas de esparto, con los dedos se rizaba y se podían hacer metros y metros de cuerda. Otra manera era hacerlo en tres trenzados. Esto era lo que se llamaba la soga. Y un ejemplo de la soga era los vencejos, de los cuales Villargordo era un pueblo muy importante, productor. Una manera más complicada de elaborar y trenzar el esparto era la pleita. La pleita era un trenzado que tenía por lo menos 9, 10 y hasta 15 trenzados que había que manipular de manera muy complicada. Ser una persona experta en pleita era realmente muy valioso y muy raro. Y otra cosa más sencilla, parecida al pleita, es el recincho, un poquito más corto, también con 5 o 6 vetas. Más sofisticado todavía eran los trabajos de punto, en los cuales la cuerda, la cordeta, se hacían puntos que parecían de artesanía para forrar botellas, etc. Y con todo esto, en particular la pleita, se hacían todo ese tipo de instrumentos que habéis visto o que conocéis, que se producían esteras, espuertas, baleos, etc. El esparto, mejor dicho, objetos de esparto, se utilizaban en muchos tipos de actividades. Ahora voy a comentar primero cuáles eran los que utilizaban en actividades agrícolas, particularmente en las siegas, cultivo de cereales, la viticultura y en cualquier tipo de trabajo agrícola. En primer lugar, las mismas cuerdas y sogas ya eran utilizadas para atar lo que fuera, sarmientos, leña, carrear, etc. Un segundo instrumento, objeto fundamental en la agricultura, eran las espuertas y los cuévanos, trenzados normalmente utilizando pleita, de lo que he mencionado antes. Más objetos de agricultura, pues eran muy importantes los que se utilizaban para podar las viñas, como la barza de podador, la barza de podador, y luego sobre todo para el transporte, pues serones, que eran grandes bolsas que se ponían encima de los burros para transportar lo que fuera, y aguaderas, muy importantes, porque las aguaderas eran estructuras también que se colocaban encima de los burros sobre las albardas y que llevaban cántaros de agua, de los cuales el pueblo, en particular de Villarrodo, era muy necesario, donde no había agua potable y había que ir a buscarla a los pocicos, a Canalejas o lo que fuera. Había otros productos más, objetos más sofisticados, como por ejemplo albardillas, que eran unas estructuras hechas de esparto y madera que se colocaban sobre los burros para que ayudar a cargar cantidades inmensas de leña o de lo que fuera. Estos son uno de los ejemplos representativos de esto. Eh, los objetos espartos en el hogar
se utilizaban, yo diría, en cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, las casas tenían esteras para protegerlas del frío y de la humedad. Había también baleos, que eran redondos, para colocarlos encima de debajo de las mesas, de las tablas, de las entradas. Como ejemplo de otros objetos en el hogar eran los salvamanteles para proteger de objetos calientes cuando se ponían en la mesa. Muy importantes eran las garrafas para llevar vino, las botellas para llevar agua, por ejemplo, botijos no, pero porrones que se forraban para protegerlos de que se rompieran. Y como otro ejemplo, para mí muy importante, que se usaban de tiempo, yo diría, históricos, eran las alborgas o espardeñas, que eran el zapato o el calzado de aquella época que se llevó hasta relativamente hasta principios del siglo o más del siglo pasado, que estaban elaborados con esparto de manera muy sofisticada. En Villargodo del Cabriel, los trabajos de esparto, digamos, sofisticados, tipo pleita, etcétera, lo hacían los hombres. Y no todos eran capaces, de aquella gente realmente que sabía hacer ese trabajo. Esto no era una industria importante de cara afuera del pueblo, sino más bien para cubrir las necesidades internas de cada familia. Si puede hablarse de industria de esparto en Villargodo, hay que hablar de los vencejos. Los vencejos que eran producidos sobre todo por las mujeres en casa. Los hombres buscaban el esparto, arrancaban el esparto del monte, lo traían y las mujeres lo cocían en grandes ollas con agua hirviendo. Algo especial de Villargodo. Era una industria relativamente pequeña. Este esparto cocido luego se picaba en una zona, la mayor parte muy conocida del pueblo, que es la Plaza de las Picaderas. Una vez picado el esparto, el cocido, se secaba y se guardaba para tenerlo durante todo el año, y las mujeres, por las tardes y en sus ratos libres, trenzaban los vencejos. Estos vencejos eran una cuerda, como dije antes, de 3 ramales de una determinada longitud, exactamente como una extensión más un puñado, y se utilizaban como en aquella época, sobre todo para atar los haces de mieses de los cereales. Estos vencejos eran muy valiosos, hasta el punto de que era una economía subsidiaria o complementaria a muchas familias, con las cuales podían llegar a pagar la comida que iban a pagar a las tiendas. Y yo quiero dejar la última idea de que, debido a esto, Villargodo era conocido como el pueblo de los vencejos, porque de aquí salían muchos agricultores con los vencejos producidos, sobre todo por sus mujeres, a pueblos vecinos como Fuenterrobles o Camporrobles a vender esos vencejos. Esa era la pequeña industria del esparto de Villargodo. Como he expuesto antes, la producción de esparto estaba generalizada en toda España, o en muchas partes de España, en la comarca también. Cabe entonces preguntarse qué es lo que hacía especial a Villargodo. Pues lo que hacía especial a Villargodo precisamente era la producción de los vencejos. Villargodo era el pueblo de los vencejos. Y esto es algo que yo creo que para el futuro valdría la pena poner en valor, y concretada además en un lugar donde se picaba y se producía, que era la Plaza de las Picaderas.